Remembremos, yo les cuestioné sobre si dos astrónomos, Aristarco de Samos y Pierre-Simon Laplace, de diferentes épocas, si al ambos estar en un mismo lugar, bueno, este ejemplo hipotético de si los pudiéramos traer de sus respectivas épocas, los pusiéramos en un lugar apartado de las luces de la ciudad, un monte a las afueras, y los pusiéramos a percibir un mismo fenómeno en la bóveda celeste, mi pregunta era si ambos observarían lo mismo. Desde luego, esta tarea tenía un elemento, no quiero decir capcioso, pero que sí requería poner mayor atención, y está en la acción observar. No pregunté, nótenlo, si verían o si mirarían, sino si observarían lo mismo. Digamos, aquí tenemos tres acciones diferentes: ver, mirar y observar. Y me parece que cada una de ellas representa un estado cognoscitivo diferente, uno cada vez más complejo que el otro. Para los siguientes necesito retomar y poner la siguiente imagen. Supongo que les está cargando, espero que todos o la mayoría ya la estén viendo. ¿Es así o todavía no? Bueno, doy por entendido que sí. Para mí A ver, no. Yo no, profe. ¿Todavía no? Ah, ya, ¿Qué yo está ya. pasando entonces? Ya. Ok, sí, les dije, van a estar tardando en cargar. Bueno, como les dije, pues hay una diferencia de nivel, o sea, una diferencia, vamos a decir, jerárquica entre estas tres acciones: ver, mirar y observar. No sé si ustedes llegaron a hacer, tal vez en el bachillerato, tal vez aquí mismo en el nivel universitario. Yo pensaría que eso tendrían que haberlo hecho en un nivel anterior, incluso posiblemente en educación secundaria. Pero este ejemplo entre mirar y observar, pues que no son lo mismo precisamente. Incluso hay un ejemplo en una de las historias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, donde le pregunta Holmes a Watson, bueno, ¿cuántas veces has subido aquí a mis aposentos? Holmes vivía en una casa, vivía en una habitación en el segundo nivel de la casa, y Watson dice, bueno, pues te he venido a visitar por tantos años y tantas veces que pues, Holmes le pregunta a Watson, ¿cuántas veces has subido esas escaleras? No, pues han sido tantas veces y tantos años que te he visitado que pues, no sabría decirte cuántas veces he subido por esas escaleras. Bueno, ¿y cuántos escalones tendrán esas escaleras? Pues no lo sé. Le responde Holmes, bueno, pues es que tú las has visto, las has pisado, pero no las has observado. Es decir, podemos intuir que, pues, efectivamente ver y observar no son lo mismo, y que en esta gradación, ver, mirar y observar, también hay una especie de jerarquía. Vamos incrementando el nivel de complejidad. Digamos lo siguiente: ver, que es como hablando del sentido perceptual de la vista, pues es el nivel más básico en el cual, este es un modelo recurriendo a la estética trascendental de Kant, es un ver, digamos, se refiere a la mera estimulación en la retícula, y para lo cual, pues no necesitaríamos otra cosa más que recurrir a la facultad de la sensibilidad, a los sentidos, ver. Para mirar, o cuando hablamos de la acción mirar, quizá ya no necesitaríamos únicamente del sentido de la vista, sino de algo más. Por ejemplo, la facultad del entendimiento, en la cual, con los datos sensibles que ha percibido nuestro sentido de la vista, con los estímulos, los datos del mundo, pues hacemos cosas. ¿Qué hacemos? Creamos conceptos. Aquí hay dos tipos de conceptos: conceptos empíricos, conceptos no empíricos. Pero si ya quisiéramos observar, posiblemente necesitaríamos echar mano no solamente del sentido de la vista, sino también de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos y de la facultad del razonamiento.
tanto de una razón teórica como de una razón práctica. Esto quiere decir que observar no solamente engloba a la acción física de ver, sino otra cosa más compleja. No sé si decirle en esta instancia que es complementaria o que se articula, mejor dicho, con el sentido de la vista. Bueno, quiero que esta parte quede clara para seguir un poco con la discusión, ¿no? Entonces, entre otras cosas, podríamos decir que la acción ver se reduce a un conjunto de procesos físicos y químicos. Bueno, pues para los empiristas lógicos, la visión se explica como una especie de experiencia visual de datos sensibles. Como ya lo vi, lo único que intervendría sería nuestra facultad de la sensibilidad. A partir de estos planteamientos, se podría concluir que, por ejemplo, ya no Aristarco o Laplace, que son dos astrónomos, pero, por ejemplo, un niño y un científico, pues podrían ver un mismo fenómeno. En ese mismo ejemplo de Aristarco y Laplace, si en vez de ellos dos pusiéramos a un niño y a un científico, si yo preguntara si ven lo mismo, diríamos que sí. Si es que realmente ver se reduce a una experiencia de datos sensibles visuales. Ya si preguntamos si observan lo mismo, pues entenderíamos que no. ¿Por qué podríamos decir que no observar, pero sí ver, verían lo mismo? Bueno, porque ambos tienen similares procesos físico-químicos, porque en la mente de ambos se forma una imagen visual muy similar, porque todos los individuos comparten datos visuales tales como colores, líneas, formas, etc. Porque la visión y las actividades cognitivas se dan por separado, dirían los positivistas lógicos. De acuerdo con esto, la diferencia de respuestas cuando le preguntamos a una persona si observaron o no lo mismo, la diferencia de sus respuestas se debe a que ven lo mismo, pero después sobreponen una interpretación distinta. Esto quiere decir que para los positivistas lógicos, observar implica que vemos algo y después a eso que vimos le agregamos o le sobreponemos una interpretación distinta. Hasta ahí podríamos estar más o menos de acuerdo. A ver, si nos preguntamos si ven la misma cosa, pues quizá no habría mucho de cautivante desde el punto de vista filosófico, porque diríamos, pues sí ven lo mismo. Si se considera que ver es solo eso, una estimación en la retina. Ya si preguntamos si miraron u observaron lo mismo, tal vez entenderíamos que ya no. Si lo vemos como esto que postularon los positivistas lógicos, observar es ver algo y después le agregamos una interpretación a eso que vimos. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. No significa que ver e interpretar se den por separado en esta explicación tan esquemática de, bueno, vemos algo, bueno, observar significa ver algo y a eso que vimos, después le sobreponemos o le agregamos una interpretación. O sea, sí podríamos verlo así, pero es que si bien son dos procesos separados, ver e interpretar, no están desligados, es lo que quiero enfatizar. A partir de lo cual, o sea, como si fueran dos procesos diferentes. Vemos y después interpretamos, y esto no es así, ¿no? A partir de esto diríamos que dos sujetos frente a un objeto verán siempre la misma cosa, ya sea un niño, un científico, Aristarco, Laplace, pero dos sujetos frente a un objeto verán siempre la misma cosa. Y si preguntamos si observan lo mismo, contestaremos que no, porque sí vieron lo mismo, pero después cada uno le agregó su propia interpretación. Repito, esto no es del todo cierto. Si bien ver y observar no son lo mismo,
Esto no implica que la acción ver y luego interpretar estén separadas. O sea, son dos acciones diferentes, pero no están disociadas de esa manera. Y para mostrar esto voy a apoyarme en las siguientes imágenes. Muchas de ellas se llaman o son conocidas como figuras reversibles, que son muy utilizadas en juegos mentales. Por eso es muy importante que les aparezcan en la pantalla, ¿no? A ver, las figuras reversibles son aquellas que están diseñadas para mostrar más de una percepción. Desde el diseño están planteadas de esa forma y por ende también están diseñadas para aceptar más de una interpretación. Vamos a ver la primera. A ver, espero que ya les esté cargando y la estén viendo la mayoría de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que están observando en su pantalla? Están observando a un saxofonista, el dibujo de un saxofonista, la silueta de un dibujo de un saxofonista o una mujer, el rostro de una mujer a contraluz. Este es un ejemplo de figura reversible. Bueno, a partir de percibir una figura reversible, a ver, pensemos en la siguiente. Esta, ¿no? A ver, yo dibujé esto, ¿no? Bueno, espero que les esté apareciendo, que la mayoría lo esté percibiendo. Bueno, es un cubo. Bien. Para ustedes, para que ustedes lo contemplen, a ver, piensen en lo siguiente, piensen en el cubo que les acabo de mostrar. Vemos el cubo y después ya le agregamos una interpretación a eso que estamos viendo, o lo que es lo mismo, vemos y después ocurren los procesos cognitivos. Se podría responder a estas cuestiones, digamos, al utilizar la fórmula de los positivistas lógicos, concluir que ambas personas, ambos sujetos, pues sí ven lo mismo, pero cada sujeto da su propia interpretación. Sin embargo, Hanson no estuvo del todo de acuerdo con esta proposición de los positivistas lógicos y planteó que ver el cubo, por ejemplo, ver el cubo hacia arriba o ver el cubo hacia abajo, pues no se debe precisamente a interpretaciones sobrepuestas, a que vemos primero un objeto y luego le agregamos una interpretación, sino más bien a que dos personas tienen distintas experiencias visuales. En otras palabras, ven cosas diferentes. A ver, veamos la siguiente figura. A ver. Ahí está, ¿no? Digamos, algunos podrán percatarse de que es un cubo al que le falta una esquina y por ende le hacen falta dos de sus caras, o mejor dicho, tres. Un cubo es un hexaedro, le hacen falta tres de sus caras. Y también podemos entrever que dentro de ese cubo sin tres de sus caras hay un cubo más pequeño en la esquina. Bueno, este es el cubo anterior. Ahí está. Bueno,
La pregunta sería, ¿acaso se ven dos cosas? O sea, vemos dos cosas, o el cubo pequeño, o el cubo que no tiene una esquina, o sea, no tiene tres de sus caras, o solo estamos interpretando en forma distinta lo que se ve. Hanson se inclina por la primera posición, ¿no? Si se opta por la segunda, entonces se entiende que se hacen dos cosas, como si se absorbiera primero una forma óptica y luego ya la interpretamos, pero no ocurre tal cosa. La figura reversible se ve de una forma y luego de otra, ¿no? El cambio es casi instantáneo. No se tiene primero una imagen visual y luego se interpreta la misma. O quizás sí, pero no en esta forma tan esquemática y disociada. El espectador ve las dos formas de la figura y las invierte, ¿no? De acuerdo con estas reflexiones, digamos, el concepto de visión pues no denota dos componentes claramente separados, ¿no? El componente óptico y el componente interpretativo. Vemos y luego interpretamos. Quizás sí, con fines explicativos podemos separar, como yo ahora les mostré las facultades de conocimiento que destaca Kant, la facultad de la sensibilidad, la facultad del entendimiento y la facultad del razonamiento. Con fines explicativos, didácticos, pues sí podemos hacer esto, analizarlos, o sea, separarlos, ¿no? Como yo lo he hecho con nuestras facultades de conocimiento, la de la sensibilidad, el entendimiento y la de la razón, pero solamente con esos fines. A ver, entonces, es verdad, sí, que se debe tener claro que la interpretación es un proceso y la visión es otro proceso. Digamos, son dos acciones distintas. Interpretar es pensar, es hacer algo, y ver es un estado. Son dos acciones diferentes, pero no están desarticuladas. Ok, no están desarticuladas. Pero ¿cómo es posible explicar que dos personas vean cosas distintas en un objeto sin que, digamos, sin que se deba esto a una interpretación sobrepuesta, que la interpretación sea ajena a que agregamos algo después de ver? ¿A qué me refiero? Si nosotros, en este caso yo, afirmo que ver e interpretar sí son dos cosas diferentes, pero no desligadas, ¿cómo podemos explicar que dos personas vean cosas distintas sin que tengamos que recurrir al argumento de los positivistas lógicos? Su argumento es, yo veo algo, veo una piedra, y después interpreto la imagen que tengo de esa piedra. ¿Cómo podemos explicar que dos personas vean cosas distintas sin recurrir a este argumento de los positivistas? Que sí funciona porque es muy esquemático, pues sí es muy didáctico, funciona, digamos, porque nos plantea en forma separada estos dos procesos, ver e interpretar, pero en realidad, pues no se da así la acción de observar. O sea, sí es muy didáctico. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo podríamos explicar entonces que dos personas vean cosas distintas sin tener que recurrir a este esquema de los positivistas lógicos? Bueno, pues para dar respuesta a este planteamiento, Hanson retomó el concepto interpretación, pero vamos a plantearlo en modo distinto, ¿no? La interpretación no se da separada al ver. O sea, no son lo mismo, pero se dan en forma conjunta. Se dan juntos. De esta forma, dos observadores ven una misma figura de diferente forma, pero no porque le agreguen interpretaciones a lo que ven. Esto es muy importante. Dos observadores ven una misma figura, la ven de diferente forma, y la ven de diferente forma no porque le agreguen interpretaciones a lo que ven después. Primero ven, luego interpretan. No, ven cosas diferentes porque las interpretaciones están en la visión desde un principio. Aquí aparecen lo que ya les mencioné, las cargas teóricas. En el proceso que llamamos observación, nuestra visión ya está cargada teóricamente, ya está condicionada por nuestras experiencias y
por los condicionamientos de nuestro entorno y los condicionamientos de nuestra época. Veamos la siguiente figura. A ver, les comparto pantalla. Esta, que es también uno de los ejemplos clásicos de la figura de reversibles o las imágenes ambiguas. ¿Qué es lo que están viendo? A una joven un poco de lado, una joven que quizá nos esté viendo por el rabillo del ojo en su visión periférica. ¿Estamos viendo a una joven o estamos viendo a una anciana? ¿Acaso primero estamos viendo a la joven y luego a la anciana? ¿O primero a la anciana y luego a la joven? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues para Hanson, no ocurre tal cosa de primero ver a la joven y luego a la anciana, o primero a la anciana y luego a la joven. Lo que ocurre para él es que la interpretación se da junto con la visión, a tal punto que la interpretación se confunde con el mismo proceso de visión. Si la interpretación es un componente esencial, a ver, la interpretación, para Hanson, es, digamos, un componente esencial de observar, pero no es una operación del ver, son las, digamos, las palabras exactas de Hanson. Es un componente esencial de observar, pero no una operación de ver. Si la visión y el pensamiento son una amalgama, entonces se comienza a perfilar la idea de que la visión, pues, no es del todo pura. Nuestra visión está condicionada, entre otras cosas, sí, por nuestro bagaje, por nuestro tren de vida, por nuestro contexto, que es una palabra que les encanta a las personas que se adscriben a las ciencias sociales. Todo se explica por el contexto, todo es un constructo social. Pero, pues sí, nuestra visión sí está condicionada por todo eso, por nuestras cargas teóricas, por nuestra formación, digamos, está contaminada por nuestros procesos cognitivos, y también de esta manera, si la visión es interpretación, entonces se puede deducir que dos sujetos frente a un objeto pueden ver cosas distintas.